Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto por la vida. Hemos estado hablando las últimas semanas, estuvimos hablando de lo que es entendiendo el sufrimiento. Hace 4 semanas empezamos, luego hablamos un poquitito de por qué el sufrimiento se da en la tierra, por qué hay maldad, por qué Dios permite eso. Luego estuvimos hablando acerca del llamado a sufrir que tenemos nosotros como creyentes. Hoy voy a tocar también un poco de eso. Y la semana pasada hicimos como un paréntesis, vimos un tema que creo que estuvo muy bonito. Mucha gente me escribió después de la reunión a decirme yo necesitaba escuchar eso. Incluso hasta hoy gente me escribió que necesitaba hablar conmigo por diferentes temas y creo que fue glorioso. Pero hoy volvemos al tema y estábamos en esa serie que se llama Entendiendo el Sufrimiento. Hoy cerramos con un tema que yo lo quería para pegarlo con el domingo de Semana Santa, que es el siervo sufriente. Yo quiero hacer una pregunta, tal vez para hacer una encuesta muy, no sé, muy no formal, informal, pero antes de llevar seminario, yo he leído del siervo sufriente, pero nunca había estudiado o nunca había escuchado un estudio, una prédica o un tema sobre el siervo sufriente. Quiero hacerle una pregunta. Sinceramente, ¿usted ha estudiado, cuántos aquí han estudiado a plenitud el concepto de siervo sufriente? Nadie, muy pocos. Ok, quizá uno, tal vez por allá. Yo lo vi en el seminario, fue de mucha bendición, lo vi en un curso, principalmente el curso de misiones. Hoy quiero dar una pincelada a este tema, porque yo creo que es un tema fundamental para la fe cristiana, pero que realmente no se predica, muy extraño. Entonces, quiero decirle, hoy vamos a estudiar un ratito, pero va a terminar en predicación. El Señor hizo cosas muy bonitas en el culto anterior. Hoy vamos a hacer un llamado importante para usted que responda, pero quiero compartirle primero el tema. Entonces, sin más, no podemos entrar al texto del siervo sufriente. Empieza en Isaías 52, termina en Isaías 53, ya lo vamos a ver, sin antes entrar en un poquito de contexto. Y voy rápido. Para la perspectiva judía, que fue donde se escribió la profecía del siervo sufriente, para ellos el texto, aunque Isaías no es el único que ha escrito sobre el siervo, sobre el Mesías, sobre Jesús, fue la profecía acerca de Jesús. Hay varios profetas que han escrito sobre esto. Isaías es el que le da, el que lo deja más evidente para nosotros desde la perspectiva cristiana, el tema del siervo sufriente. Pero para el judío esto empezó a generar mucho conflicto, porque el judío tenía la expectativa, yo sé que usted lo sabe, de un Cristo que viniera en conquista y en victoria, un Cristo que viniera a gobernar y a devolverles la tierra que el Señor les prometió. Esa era la expectativa de ellos. Pero esa expectativa es transformada, es cambiada cuando ellos leen el texto del siervo sufriente. Inicialmente entienden que es para el Mesías, ya le voy a explicar por qué, pero para ellos no había una conexión entre un Mesías que viniera a sufrir, un Mesías que pareciera ser derrotado, con un Mesías que viniera en victoria. Para ellos no amarraba. Entonces ellos desarrollan 2 líneas de pensamiento. La primera es acerca del Mesías ben David, que era el Mesías que iba a ser rey, y la otra era el Mesías ben Yosef, que era el Mesías que era siervo. Entonces ellos
pensaban que iba a haber dos manifestaciones o dos personas, una como rey, una como siervo sufriente, porque no había una conexión en cómo el sufrimiento pudiese traer victoria a la vida de ellos. Pero Isaías 53 nos enseña a ver que claramente es un solo Mesías. Un solo Mesías que se manifiesta o se manifestó hace 2000 años en la cruz del Calvario como siervo sufriente, donde encima de sus hombros fueron imputados todos los pecados, muere para darnos a nosotros libertad sobre la muerte y el pecado, para darnos vida eterna. Pero la conquista no terminó ahí, ahí empieza el establecimiento del reino, que se culmina en la segunda venida de Cristo, cuando usted y yo, los que estamos en Cristo, ¿cuántos están en Cristo hoy? Usted y yo vamos a gobernar en el milenio con Él y para siempre, para el resto de la historia. Ese es Jehová, Mesías como rey y el Señor como siervo sufriente. Entonces es el mismo Jesús, es el mismo Mesías, pero para ellos no lo pueden ver. Y en el año aproximadamente 1070, después lo busco con calma, pero aproximadamente 1000 años después de que Jesús vino, como ellos leían el texto y algo no amarraba, empieza un movimiento donde hoy en día, incluso ahorita, y esto que les estoy contando es todavía parte de la forma en como ellos, los judíos, hoy ven la figura del Mesías, pero hoy ellos creen que Isaías 53 no fue escrito acerca del Mesías, sino ellos transformaron o ellos interpretan ese texto y que el siervo sufriente es Israel. Pero cuando usted va y lo lee, hermanos, usted hoy que tiene el Espíritu Santo, que tiene entendimiento, incluso cuando usted lee testimonios de judíos que se han vuelto al cristianismo, Isaías 53 es una clave. Les cambia completamente la forma de pensar. No se puede forzar el texto a que diga lo que el texto no dice. El texto habla de Cristo. Y yo quiero que hoy estudiemos este tema porque creo que es fundamental. También le dejo esto, ahorita lo vamos a ver. Bíblicamente hay profecías que tienen un doble cumplimiento. Un cumplimiento por lo general son profecías, y le voy a dar un ejemplo, el inicio del Apocalipsis eran iglesias que existían, que tuvo un cumplimiento en esas iglesias, pero tiene un cumplimiento luego a plenitud posteriormente. Este texto que vamos a leer es una profecía de doble cumplimiento, donde primero se cumple en Jesús, en la muerte que Jesús tuvo en Gólgota, y luego se cumpliría al final de la gran tribulación. Ahorita lo vamos a ver. Pero el Señor no se le revela en plenitud a los judíos hasta que los judíos proclamen el nombre de Jesús al final de la gran tribulación. ¿De dónde está sacando eso? Vamos a Mateo 23:39, si usted puede ir conmigo. Hoy no vamos a movernos mucho, probablemente sea la única cita que les dé fuera de Isaías 53 que vamos a estar ahí. Dice lo siguiente: porque les digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa era una profecía del Mesías, era un llamado del Mesías, y solo aquel que proclama al Mesías va a poder ver al Mesías. Yo no sé si usted se pregunta, ¿por qué el Señor no se le reveló a todos sus enemigos cuando el Señor resucitó? El Señor traspasaba paredes, el Señor se manifestó en gloria. ¿Por qué solo unos pocos? ¿Y por qué solo a sus discípulos? Porque el Señor estaba llevando al cumplimiento esta misma profecía. Solo aquel que diga bendito el que viene en nombre del Señor es al cual el Señor se le revela. El Señor solo se le reveló a los suyos, porque solo los suyos le conocieron. Solo su círculo más cercano fue el que se le reveló. No fue donde Pilato, no fue donde Herodes a decirles nada. Se reveló con aquellos que pusieron su fe en Cristo Jesús. Mi hermano, el Señor solo se revela a aquel que se vuelve al Señor. Esto no es un tema de intentar de explicar con el mayor raciocinio, es un tema de fe. Y el Señor se revela a aquel que cree y lo proclama como Señor y Salvador. En fin,
Lo último que quiero aportar antes de entrarle al texto es dos cosas. El texto que vamos a leer es poesía hebrea. La poesía hebrea viene en forma de canciones o en forma de expresiones muy musicales. Y el texto que vamos a leer contiene 5 porciones, empezando en Isaías 52, del versículo 13 al 15, 5 secciones de 3 versículos cada uno. Usted sabía, ¿verdad? Obviamente que las citas y los títulos que vienen en la Biblia, el numerito, la cita, eso no venía en las Biblias originales, eran cartas completas y eso se añade para cuestiones de docencia, para poder entender y poder ir a la cita y poder revisar de una forma más práctica y más fácil. Pero antes de eso, este texto, cuando usted se va a Isaías 52 y usted lee esos últimos 3 versículos, usted se va a dar cuenta que el título dice el siervo sufriente. Desde ahí ya se añade o se pega con el tema que viene en Isaías 53 y pareciera que esos versículos forman parte, usted lo puede leer seguido, más de Isaías 53 que de Isaías 52. Entonces vamos a empezar las características del siervo sufriente a partir del versículo 52, 13. 5 secciones, cada sección de 3 versículos. Cada subsección de versículos usted va a encontrar, de hecho, si usted tiene Reina Valera, digital o física, usted va a encontrar que vienen 3 versículos, un espaciecito en blanco, 3 versículos, un espaciecito como un reglón, 3 versículos. Cada uno de esos 3 versículos es una línea de pensamiento, trae una idea, donde el primer versículo trae el tema y el resto de versículos amplía el tema. El primero es la introducción. Los 3 que siguen son el desarrollo y el último que cierra es la parte teológica interpretativa, la aplicación que se le da a ese tema. Así que, mis hermanos, a lo que vinimos, vamos a entrar a estudiar este tema tan importante y tan interesante. Isaías 52 del 13 al 15, la introducción al siervo sufriente. He aquí que mi siervo será prosperado. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Estamos leyendo Reina Valera, me voy a mover entre algunas versiones, pero vamos a seguir leyendo Reina Valera. Creo que lo primero, si usted se va a Nueva Traducción Viviente, que es una versión interpretada, o a Nueva Versión Internacional, usted va a encontrar que la primera palabra dice literalmente miren. Y esa palabra lo que quiere decir es, en el hebreo inej, que quiere decir pongan suprema atención. Este era un texto dado a Israel, que Israel hoy sigue sin entenderlo después de una palabra que dice pongan suprema atención a lo que sigue. Lo que sigue es fundamental para nosotros entender lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo creo que nosotros no podemos brincarnos eso sin antes decir tengo que poner mucha atención a lo que sigue. He aquí que mi siervo será prosperado. Del hebreo sakal, que es una palabra de muy difícil traducción. Le voy a dar una traducción que me encontré por ahí en internet. Dice, hará lo necesario para completar su llamado. Hará lo necesario para completar su llamado. Y usted me dirá, entonces, ¿por qué lo tradujeron como prosperado? Es parte de que usted sea prosperado, es ver el fruto de lo que usted fue llamado. Pero aquí quiero hacerle una explicación de cómo las Biblias se traducen, porque he encontrado muchas cosas en internet fatales, hermano. Cuando la Biblia se traduce hay un principio, una máxima para los intérpretes bíblicos. Una palabra en hebreo es una palabra en español o el idioma que usted le llegue. Máximo, una palabra se convierte en 2 palabras. Y en un caso excepcional, una palabra se convierte en 3 palabras. No, una palabra se convierte en una frase. Entonces, cuando usted empieza a entender eso, si todo fueran frases y explicaciones, mi hermano, usted y yo no andaríamos con una Biblia de este tamaño, andaríamos una enciclopedia en el bulto tratando de entender la Biblia. Eso no es como se diseñó la interpretación bíblica.
Entonces ellos, los autores, usted cambia de versión, encontrará diferentes palabras porque es la que la interpretación permite que se parezca más, que se aproxime más a lo que decía el original. Pero solo entendiendo el idioma original, que era complejo, que era un idioma rudimentario, pero que a la vez cada palabra tenía un simbolismo muy grande, podemos entender lo que realmente quiere decir este texto. Y lo que quiere decir es: hará lo necesario para completar su llamado. Cristo entendía como Mesías que era todo lo que había que hacer y que pasar para cumplir el llamado que él tenía. Y creo que esto lo hace glorioso. Yo no sé si usted me está entendiendo ahorita lo que le estoy diciendo, pero hermano, Jesús sabía lo que iba a sufrir. Jesús sabía lo que iba a padecer y voluntariamente lo aceptó por amor a usted. ¿Se entiende, hermano, lo que Jesús pasó? Y él, sabiendo de antemano lo que iba a suceder, Jesús acepta porque te ama. ¿Cómo podemos decir que no nos amamos? ¿Cómo podemos atacarnos a nosotros mismos? Ve el amor del Señor para con usted y conmigo. Y luego el primer versículo termina diciendo: será engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. Si usted se va a comprender cómo funciona la poesía hebrea, hermanos, ellos no utilizaban reiteraciones. No era un tema como hoy en día que uso 3 adjetivos iguales para magnificar el tema. Lo que estaba hablando el texto es que el Señor, una vez que completara todo lo que tenía que hacer, Él iba a pasar por un proceso de bueno a muy bueno a excelente. Y lo que el Señor venía anunciándonos también proféticamente es que Él iba a morir, iba a sufrir, iba a pasarla mal, pero iba a pasar a resucitar, para luego pasar a ascender, para luego sentarse a la derecha del Padre. La progresión de la profecía y del lugar que el Señor le dio a Cristo, de la exaltación que Dios le dio a Cristo. Amén. ¿Está conmigo, mi hermano? Yo sé que estamos hablando de temas un poco más densos, pero es importante entenderlo. Nadie entendía, versículo 14 y 15, la victoria a través del sufrimiento. Era ilógico entender cómo iba a venir esa autoridad aplastante, pero iba a tener que sufrir. Era ilógico para ellos. Versículo 1, capítulo 53. Empieza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y todo este tema, y ya lo voy a seguir leyendo, toda esta porción, estos 3 versículos hablan de cómo el Señor fue menospreciado y fue corrompido desde su enfoque físico. Y ya luego vamos a ver que el Señor no solo fue machucado físicamente, fue machucado en su mente y en su corazón también. El Señor fue menospreciado, fue rechazado, pero empieza con la descripción física de cómo fue visto el Señor. Y empieza con una pregunta retórica: ¿quién ha creído este anuncio? ¿Y a quién se le ha manifestado el brazo del Señor? Es retórica porque es obvia la respuesta. ¿A quién le fue dada la profecía? A los suyos, y los suyos no le recibieron. A los de Israel, a los israelitas, y los suyos le volvieron la cara porque no me cuadraban las cosas como yo pensé que debía cuadrarme las cosas. Y nosotros no somos diferentes. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuántas veces has orado por algo y la respuesta que Dios te dio no era la que esperabas, pero era de Dios? ¿Cuántos? ¿Puede levantar su mano? No siempre Dios responde como yo quiero que responda. Y no siempre su respuesta va a ser lo que yo quiero que sea la respuesta. Pero el Señor responde. Y el Señor a ellos les habló y les dio esto. El brazo de Jehová, muy rápido. El brazo de Jehová no es una figura literaria. Era una persona. Usted lo puede leer en Isaías. Hay varias citas al respecto. No me da tiempo de entrar. Pero él estaba hablando de la persona de Jesucristo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón experimentado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Físicamente, esto explica el rechazo que recibió el Señor. Y el Señor fue rechazado de varias formas. Número uno, desde su concepción de haber nacido en un pesebre, un rey, ya el Señor viene siendo juzgado. Las personas con las que se relaciona eran objeto de crítica, el Señor, por relacionarse con pecadores. El lugar donde nació, ¿ha experimentado usted xenofobia? El Señor también. Nada bueno puede venir de ahí, dice la Escritura. El Señor fue rechazado en todos los aspectos. El currículum del Señor no era lo que se esperaba. No era el currículum de aquel que se esperaba que tuviera estos títulos y estos lugares. No tenía el currículum que quizá Pablo tenía, que Pablo lo expresaba, de que él fue enseñado a los pies de Gamaliel y un montón de cosas, entre romano, fariseo entre fariseos. Y el Señor no tenía ni siquiera el aspecto físico o el carisma para ser esa gran expresión o esa persona atractiva que todo el mundo quería ser como él. ¿Has recibido rechazo por tu aspecto físico? El Señor también. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y antes de seguir, empieza a notar en esta porción cuántas veces se habla en primera persona en plural. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Yo no sé si usted acaba de notar lo que acaba de leer, pero tantas veces se habla del entendimiento que debemos de tener, que somos nosotros los que estuvimos ahí. Y ojo, aquí viene la condición ¿se acuerda que yo le dije que hay profecías que tienen un cumplimiento actual y a futuro? El cumplimiento actual somos que nosotros agarramos ese texto, lo leemos y nos identificamos. Yo no sé si usted ve, cuando usted ve una cruz, pero los pecados de esa cruz son los suyos. Las transgresiones de esa cruz son las suyas. El que merecía ese castigo era usted. Y cuando usted empieza a leer nosotros, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestra agonía, nuestra paz, eso somos nosotros viéndonos en la cruz del Calvario. Pero en la gran tribulación, Israel verá este texto y su perspectiva cambiará. La palabra ciertamente viene del hebreo akane, y no es akane, que por ahí la vi, pero se dice akane la palabra, y quiere decir cambiar de percepción de lo que anteriormente creía. El Señor viene y transforma la perspectiva de Israel. Y Israel llamará a aquel que fue Mesías para con ellos, que un día rechazaron y que hoy lo proclaman, y que hoy o ese momento podrán decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día Israel será salvo. Porque yo quiero decirles una cosa, hermanos, yo no creo en judaizar la iglesia, no creo en eso. Esta semana les publiqué unos videos acerca de las fiestas judías. Las fiestas judías ya fueron cumplidas en Cristo, eso nosotros no tenemos que celebrarlo. Ya fueron cumplidas en Cristo, ya nosotros vimos el cumplimiento de eso. Pero Israel cometió grandes errores. Israel es el reflejo que nosotros deberíamos de ponernos delante del Señor.
Tan rebeldes somos nosotros como lo ha sido Israel. Pero Israel no dejó de ser el pueblo de Dios. Y el Señor lo ama. Y el Señor va a transformar su mente. Y el Señor los volverá a traer a ellos, a su corazón. Es la confesión necesaria de Israel. Y ahora, aquí quiero hacer también algo importante. Y yo espero que esto cautive su corazón, porque para mí es fundamental. El Señor nos decide perdonar, pero el Señor no tenía que pasar por alto las consecuencias de nuestro pecado. ¿Has robado? ¿Has fornicado? ¿Has adulterado? ¿Has mentido? ¿Te ha pasado el Señor por alto las consecuencias de eso? Porque conmigo lo ha hecho muchas veces. Hay veces donde me ha permitido vivir las consecuencias. Tenía que aprender. Tenía que disciplinarme el Señor. Pero si yo me pongo a pensar, la gran mayoría del Señor ha pasado por alto las consecuencias. Y yo creo que eso es tan importante entenderlo. Porque el Señor no tenía, pero decidió hacerlo. Porque el Señor no solo en este texto vemos que el Señor perdona el pecado, sino que cuando el Señor habla que Él llevó, que Él cargó, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, lo que el texto nos está diciendo es que la enfermedad que es producto del pecado y el dolor que es producto del pecado, todo pecado, tarde o temprano, te va a llevar o a enfermedad o te va a llevar a dolor. Y el Señor las cargó también en la cruz. El Señor no solo pagó tu pecado, el Señor te dio la posibilidad de que las consecuencias del pecado no apliquen a ti hoy. Yo no sé si usted se puede imaginar cuántas veces fallamos. ¿Cuántas consecuencias deberían de traer las fallas que nosotros tenemos? Nosotros deberíamos de tener una vida miserable, miserable. Y el Señor en la cruz del Calvario perdonó nuestro pecado y pasó por alto las consecuencias del pecado. Y eso es glorioso, mi hermano. Eso es glorioso. Porque hoy usted no solo tiene garantía de vida eterna, usted puede hoy disfrutar una buena vida. Porque el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario y sus consecuencias también. Hoy usted puede disfrutar su vida por eso. Y eso es glorioso. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo. ¿Cómo Israel puede morir por la rebelión de ellos mismos? Sino que alguien estaba pagando por la rebelión de su pueblo. Esta interpretación de que es Israel, mis hermanos, no tiene sentido. Fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Algunos aspectos rápidos: el Señor fue encarcelado, fue condenado, fue imputado a muerte. 700 años antes fue anunciado y 700 años después se cumple. El Señor fue asociado con pecadores y sepultado con ricos. Pero principalmente creo que debemos de entender que el Señor nos enseña en este texto lo que es la expiación. Parte de lo que se hizo, yo sé que es una palabra dominguera, vamos a verla un momentito, pero es importante. Parte de lo que se hizo en la cruz del Calvario es el concepto de expiación. Y el concepto teológico de expiación quiere decir que el Señor llevará a la restauración de la condición original la relación que Él planeó entre nosotros con Dios. Una relación reconciliada y una relación cercana. Quiero decirle algo: entre más usted se acerque a Dios, hermano, entre más usted ore, entre más usted busque la palabra, más santidad va a haber en usted. Porque más temor a Dios va a producir eso. Entre más cerca, más nos damos cuenta de nuestras falencias y de nuestros dolores.
Cuando usted se pregunte por qué esa persona está tan básica en la fe y no tiene temor de Dios de algún tema, mira, le falta relación. Porque usted se acerca y el Señor te va a empezar a revelar. Y el Señor quiere restaurar esa relación donde estemos realmente cerca del corazón de Él. Pero para restaurar eso tenía que morir un cordero puro y sin mancha. Y el Señor lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Lo vimos la semana pasada. Y a diferencia del pago expiatorio de cualquier animal, esta vez se pagó una vez y para siempre. Por eso la fe se recibe por gracia. Solo necesito realmente entregarle mi vida al Señor como Salvador, pero también como Señor. Una vez y para siempre. Y ya yo tengo garantía de que mi eternidad tiene un lugar marcado y apartado con tu nombre, y tu nombre fue escrito en el libro de la vida, y tú estarás ahí cerca de Él porque lo escogiste en vida. Celebrarás con Él eternamente. Y si lo rechazas en vida, estarás apartado de Él eternamente. Jesús fue la expiación de nuestro pecado. Jesús fue la expiación de nuestro pecado y la propiciación de la ira de Dios. Y son dos cosas diferentes, pero van de la mano. Jesús perdonó nuestro pecado. Pero usted sabe que usted puede perdonar a alguien y no restaurar una relación. Porque la persona sigue enojada. Usted lo perdonó, pero todo es incómodo. Y Jesús hoy nos enseña, es nuestro modelo, que Él no solo perdona, sino Él busca que la ira de Dios fue satisfecha a través de ese cordero puro y sin mancha. Y la expiación total fue que el Señor no solo perdonó, sino que hoy ya papá no está enojado con el pecado. Nos dio la oportunidad, nuestra relación fue hecha nueva. Y ya con esto voy cerrando, hermanos, si quieren van pasando. Los últimos 3 versículos es la parte aplicativa y teológica. Y yo quiero que usted lo lea con mucha calma. Dice lo siguiente: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Fue la voluntad de Dios. Dios quiso hacerlo por usted. Dios quiso amarte. Dios quiso recibirte de brazos abiertos. Y el Señor entendía que la única forma era a través de su padecimiento. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la religión cristiana? Incluso hay algunas ramas del cristiano que se salen de esto. Y cualquier otra religión. Todas las religiones tienen un conjunto de acciones que usted tiene que hacer para acercarse a Dios. Dios entiende desde su trono que no hay nada que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios. Nos caemos, nos equivocamos, nos enlodamos, no podemos cumplir con todo. Entonces Dios decide acercarse al hombre. Dios decide revestirse de hombre y bajar para tener una relación con nosotros y darnos la puerta que nosotros podamos acercarnos a Dios a través del Hijo. Dios quiso hacer esto por amor. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largura de días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho con el cordero que fue entregado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Tome nota de eso. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por qué el Señor permitió eso? Para el linaje. Hoy usted y yo somos el linaje. Hoy somos las generaciones del amado. Lo que el amado produjo puso en nosotros la posibilidad de que hoy nos acercáramos al Padre. Fuimos
como rama injertada en árbol de olivo por lo que Jesús hizo. Si no, no tendríamos oportunidad. Número 2, para justificación. Hoy usted es visto justo delante del Señor. Hoy usted ha sido justificado porque usted debía morir por pecador y debería tener la peor muerte, porque el que transgrede en una cosa transgrede en todas, y el Señor debió haber salido libre y sin imputación porque no tuvo manchas ni nada, y el Señor voluntariamente decidió aceptar el castigo que usted y yo merecíamos para que nosotros pudiésemos recibir la bendición que Él merecía. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad, y esa es la doctrina de la sustitución, porque Él tomó nuestro lugar. Esa cruz, cuando usted la vea, eso es lo que usted y yo merecemos. Cuidado, y no todos los días. Merecemos eso todos los días. Merecemos ese castigo, y hoy tenemos una oportunidad porque Él tomó nuestro lugar. Y no había forma, hermanos, que usted y yo nos pudiésemos salvar. No hay forma. No hay forma que usted y yo podamos accesar al cielo. No hay forma que usted y yo podamos accesar una relación con Dios o sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es estar con Cristo. No hay forma. Él tenía que tomar nuestro lugar para que pudiésemos ser una, para linaje, para justificación y para su gloria. Fue hecho grande, es más, el más grande, el nombre sobre todo nombre. Él fue puesto en ese lugar para su gloria. El Señor lo hizo para su gloria, para que Él fuese glorificado, para que hoy, nombre sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús tenemos poder. Poder para bendecir, poder para echar fuera demonios, poder para sanar, poder para tomar cosa mortífera y que no nos pasará nada. Es en el nombre de Jesús, mi hermano, que usted tiene la victoria. Es en su nombre. Hoy el Señor ve a su Hijo amado a través de nosotros. Y quiero leerle este texto y ya vamos a empezar a ministrar. Isaías 26, 19, igual que la vez pasada, chicos, si me ayudan con la imagen y con el texto, por favor. Esto no lo va a encontrar en todas las versiones, pero si usted se va a la versión King James o se va a la versión Reina Valera antigua, el texto agrega una característica que para mí es fundamental, y es Jesús hablando. Quiero leérselo. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Él es el poder de resurrección, pero solo a través de un cuerpo muerto puede haber resurrección. Solo a través de haber conquistado la muerte, habiendo Él siendo primogénito de la resurrección, siendo la vida. Yo le hablé de las primicias, Él siendo la primicia. Él hoy en vida nos da vida. Y hoy nosotros somos la ofrenda mecida delante del Padre de esas primicias. Y hoy el Señor está delante del Padre diciendo: Señor, papá, mira lo que conseguí. Estos son los que tú me diste y no se irán de mi mano. Y yo los presento hoy delante de ti, porque Él fue primogénito en su resurrección. Y nosotros resucitaremos después juntamente con Él, hermano. Despertad, iglesia, y cantad, moradores del polvo, seres humanos, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, el agua viva siendo echada donde quiera que toque, y la tierra echará los muertos, porque donde es rociada el agua viva, ahí hay vida, mi hermano. Y puede ser tierra muerta y huesos secos, que donde el agua viva toca, las cosas se levantan, y lo que estaba muerto, las relaciones muertas, los propósitos muertos, los tiempos entregados, brota vida y empieza a salir donde no había.